Buenas tardes, mi nombre es Rafael del Río Villegas y soy responsable de la unidad de neurofisiología y trastornos del sueño del Hospital Vitas Nuestra Señora de América. Me encantaría en este confinamiento de la pandemia COVID-19 hablaros de los trastornos del ciclo vigilia-sueño, pero casi más importante en este momento es hablar de otras cuestiones como es las decisiones de asignación de los recursos escasos en la epidemia que nos está tocando vivir. Grabo esta sesión que me ha propuesto la Universidad Internacional de La Rioja el día 17 de abril, con mucho gusto, y le doy las gracias a la universidad por esta oportunidad. A estas alturas de la crisis está ya mucho decidido. La epidemia ha puesto en jaque al sistema sanitario, que se ha visto aplicando sus recursos en un contexto que se ha vuelto particularmente complejo con por varios factores, pero uno de ellos, el más destacado, ha sido precisamente el de la escasez de los recursos. Y estamos hablando de recursos que algunas veces son verdaderamente vitales. Digo que mucho ha pasado ya y tanto en otros países que nos han antecedido, en China, en Corea del Sur, en Italia, pero también ha pasado ya mucho en España. Estamos en momentos de aplanamiento de la curva, se está aplanando tanto la curva del contagio como la de los fallecimientos. Por tanto, para mí es más fácil traer aquí el debate de la cuestión de la asignación de los recursos que lo han tenido aquellos que han tenido que asignarlos al principio de la crisis, por ejemplo, además sometidos a la urgencia de la atención de los propios pacientes. El objetivo es repensar esta cuestión, repensar la cuestión con más sosiego, tomando también un poco en cuenta los documentos y las discusiones que se han publicado e intentar sacar alguna conclusión lo más ponderada posible, que nos permita, por un lado, pues afrontar lo que queda de crisis y también fortalecernos para futuras situaciones similares, que nos permita actuar sobre una base lo más sólida posible, que sea también compartida. También, ¿por qué no?, aliviar algo el peso de los que se han visto implicados en las decisiones en estas últimas semanas o días y que lo siguen haciendo en estos momentos. El contexto es un contexto muy concreto. Estamos teniendo que gestionar muchos tipos de recursos materiales y humanos. Nos ha pasado con las mascarillas, nos ha pasado con las camas de los hospitales, con los ratios de enfermera por planta, nos va a pasar con las vacunas y su disponibilidad, sobre todo, pero sobre todo nos está pasando con las camas de las unidades de cuidados intensivos y con los ventiladores. Es un contexto en el que los casos graves se nos han acumulado rápidamente, la epidemia se ha extendido con mucha rapidez por distintos factores y hemos acumulado también rápidamente muchos casos graves. Por tanto, muchos pacientes están necesitando de asistencia en cuidados intensivos y el apoyo de la ventilación mecánica y proporcionarle estos recursos se ha convertido en una cuestión absolutamente crucial para ellos. Hay que decir además que es muy frecuente que la situación clínica que viven es de indicación clara y de mucho mejor pronóstico con la ventilación. Evidentemente, todos sabemos que el pronóstico no tiene por qué ser bueno, pero sí digo que el aplicar la medida de la ventilación mecánica mejora extraordinariamente la previsión de la salud del paciente. Por tanto, estamos en un caso como paradigmático, y es lo que tomo en esta sesión como caso relevante, como contexto paradigmático de la discusión de esta charla. Por lo tanto, es un contexto claro de limitación de los recursos que además son vitales y que se trata de una situación que tenemos que asignar camas, que tenemos que asignar ventiladores mecánicos, que la mayoría son necesarios a personas que se beneficiarían claramente, pero no tenemos suficientes. Hay que decidir sobre unos recursos que son limitados y que son indivisibles, son no divisibles y que son además no aplazables. Este es lo que podríamos llamar el caso paradigmático del debate de la gestión de los recursos. Para empezar, hay que decir que esto es de lo más habitual, un poco para calmar los ánimos de la discusión. Hay que decir que, bueno, nos convivimos en el sistema nacional de salud, en los sistemas sanitarios en general, constantemente con la cuestión de la limitación de los recursos y es una problemática que es creciente
en cuanto que la demanda aumenta por la pluripatología, por el aumento de la esperanza de vida, y los recursos son limitados en cuanto que también son más caros y escasos. Por tanto, casi cualquier método diagnóstico o terapéutico de nuestras carteras de servicios se tienen que enfrentar a situaciones similares. Por traer aquí a la memoria, y también porque en aquellos momentos estos debates supusieron una gran perplejidad por las decisiones que se fueron tomando, pues recordar cómo en la década de los 40 los soldados americanos eran priorizados en el tratamiento de las infecciones sensibles a la penicilina en aquellos momentos de recién descubrimiento del antibiótico, por encima de la población civil, precisamente para optimizar la eficacia y la velocidad de recuperación y ser lo más útiles al país que podrían ser, que es recuperados. Estos debates de los recursos fueron muy intensos en la década de los 60, cuando las máquinas de diálisis aparecieron y abrieron unas esperanzas de supervivencia muchísimo mayores a los enfermos renales crónicos, pero con poquísimos recursos disponibles. Y actualmente, pues, constantemente seguimos en debate sobre la asignación de órganos para los trasplantes en las listas de espera. Por tanto, esto es de lo más habitual. Estamos en un contexto en el que hay que tomar una decisión. Esto es lo primero que nos damos cuenta, que no decidimos de forma arbitraria o por capricho o porque nos interese, es que realmente decidir se convierte para nosotros en algo ineludible. Ya, si tengo oportunidad, igual al final también recuperamos esta cuestión, porque es un elemento que es precisamente el que define, en parte, es uno de los elementos que define los contextos de mal menor. Por tanto, decidimos obligados, decidimos impedidos, no hacerlo sería aún peor. Y también estamos en parte perplejos, sobre todo los clínicos, porque estamos acostumbrados a decidir basándonos en una lógica que es la lógica de la indicación, la lógica de la evidencia científica, de la ponderación de los riesgos y los beneficios, pero cuanto más escasos son los recursos y más pacientes candidatos con indicación tenemos para ese recurso, menos importancia tiene el debate sobre la indicación, y más importancia adquiere el debate bioético, el debate sobre los valores que están en juego en la decisión, que además ninguno de ellos es neutral. Los valores entran en colisión, los valores están mostrando concepciones que subyacen y que muestran una forma de entender las cosas, y por tanto no hay ningún criterio de distribución que sea neutral. Esto dificulta y es también un contexto de indeterminación, ¿no?, en el debate del que no estamos tan familiarizados. El propósito, por tanto, es pensar en los criterios y que sean lo más consistentes posibles, y evitar así que haya mucho sesgo individual, que haya mucha intuicionismo y que se caiga en la precipitación. Es necesario, pero es también muy difícil decidir en estos momentos por muchos factores. Uno de ellos es el factor tiempo. La afectación masiva y rápida está haciendo que no tengamos tiempo de hacer una reflexión cautelosa y una ponderación justa de los principios, y además cuando lo hacemos nos damos cuenta de que lo que decidimos tiene enormes consecuencias. Por supuesto, los que deciden la asignación del recurso, pero cualquiera que hable de esta cuestión se ve impelido a reflexionar sobre la responsabilidad que tiene tratar este tema por las enormes consecuencias. Yo mismo, dando esta charla, si puedo influir en algo en las consideraciones que se puedan tener, también me vuelvo responsable en parte de las conclusiones que se puedan sacar por las consecuencias que traen. También es difícil tomar decisiones porque el escenario es cambiante. Para empezar, ha cambiado los estándares del cuidado que tenemos de los pacientes. Por tanto, el que se comportaba de una determinada manera ya no se puede fiar de sus hábitos asistenciales normales, aunque sí son una referencia para él, pero sí están modificándose constantemente, y esta adaptación pues es
es necesaria constantemente porque los escenarios van fluctuando. Esto en sí mismo es un factor de riesgo que aumenta la indeterminación y también la vulnerabilidad de los pacientes, lo que hace aún más necesario que tengamos que intervenir. Lo primero que habría que decir casi es el aspecto, es la antesala de todos los demás temas, es que deberíamos hacer un esfuerzo enorme por proveer de mayores recursos. Conseguir de más recursos se convierte en una de las piedras angulares del debate del manejo de la crisis. Y lo mismo, en el mismo sentido, en la misma posición estaría también implementar las medidas adecuadas de mitigación de la epidemia que disminuyan la presión existencial. Estas dos cuestiones son absolutamente centrales y desde luego que tienen dimensiones, aspectos morales a considerarse. Esto nos introduce en un tema clásico en ética, que es el de los niveles de la responsabilidad de las personas. Y estas cuestiones que estoy ahora tratando, desde luego a quienes incumben particularmente, son a los que pueden decidir sobre esos recursos en su provisión y también en las medidas de mitigación. Por tanto, o sea, por eso también yo no lo voy a traer al debate de la charla porque se escapa de nuestra reflexión. Considero esta variable tanto independiente, mayormente independiente, y nosotros lo que vamos a hacer es revisar la cuestión de la provisión de los recursos que entendemos que están ya dados y la decisión o las medidas para poder conseguir mayores recursos lo consideramos pues, lo que diríamos técnicamente premoral o fuera del contexto del análisis que estamos realizando. El Departamento de Salud de los Estados Unidos pues ha ido desarrollando diferentes programas de evaluación, de previsión de los efectos que diferentes pandemias virales pudieran tener. Concretamente, aquí en las dos primeras columnas tenemos los datos que arrojan las previsiones de pandemias moderadas o severas, según la columna de la gripe. Son datos que están actualizados en el año 2009, después de la crisis del H1N1, y se han vuelto a actualizar en el año 2017. Según estas previsiones, en Estados Unidos, una epidemia moderada de la gripe infectaría a 64 millones de americanos y requerirían hospitalización un 1,25% de ellos, a unos 800.000, y 0,25% de ellos tendrían necesidad de acudir a camas de las unidades de cuidados intensivos. Si la epidemia fuese aún más severa en cuanto a rapidez, porque estas son cifras de 3 meses, sería aún muy superior. Si hacemos un paralelismo de estos cálculos, pero aplicándolos a la pandemia del COVID, apoyándonos en los datos de incidencia y al número reproductivo del SARS, que podríamos calcular como de 1 o 2 aproximadamente, y en 3 meses tendríamos como un 5% de la población afectada, y de los infectados la mayoría, por supuesto, serían asintomáticos o tendrían muy pocos síntomas. Pero ese otro 20% de los que necesitan atención, de esos, el 15% necesitarían también de las unidades de cuidados intensivos y aquí tenemos también una mortalidad calculada en función de un cálculo del 0,1% aproximadamente, aunque sabemos que la mortalidad varía mucho según los estratos de edad. En cualquier caso, una epidemia COVID, la que estamos viviendo, si la consideramos moderada en 3 meses, acumularía 960.000 ingresos en las unidades de cuidados intensivos en Estados Unidos. Y si fuese mucho más severa, pues iríamos aumentando a unas cifras verdaderamente astronómicas. ¿Qué significa todo esto? Pues que la cantidad de recursos necesaria es absolutamente desbordante. Es casi imposible de prever. En Estados Unidos pues igual hay 80.000 camas de UCI y respiradores, pues algo parecido, incluso teniendo en cuenta las UCIs pediátricas. Y lo mismo sucede con los intensivistas. Intensivistas en Estados Unidos, pues puede haber 70, 80.000 intensivistas
si necesitas un intensivista por cada 4 o 5 respiradores, como puede decir la ley de California, y además tienen que hacer 3 turnos, y además pues te expones especialmente a que los propios intensistas se enfermen y tengan que estar aislados, pues otro de los recursos que seguro que va a poder faltar es el de las personas que van a poder manejar esos recursos. Por tanto, son recursos extremadamente limitados, tanto las camas de UCI como los ventiladores, como el número de intensivistas, pero también son recursos limitados pues, los fármacos, los tratamientos experimentales, el suero o productos de sangre que se puedan ir utilizando para el tratamiento o los diferentes intentos de vacuna. También son extremadamente escasos los equipos de aislamiento para los profesionales, son escasos los test diagnósticos. Este es el contexto que vivimos. Se trata entonces de hablar un poco de los criterios de distribución. Eh, Ahora me propongo pues reflexionar un poco sobre esos principios, ver cuáles nos podrían interesar. Si te pones a pensar a quién, con qué criterio vas a adjudicar el recurso de la cama, del ventilador, y se te ocurren varias ideas y tienes que ver si esas ideas se sostienen, si esos criterios los puedes utilizar de verdad. En general, cuando piensas en un valor, en una motivación que tienes para aplicar ese recurso, eh, casi siempre ese criterio es insuficiente. O sea, tiene fuerza, tiene luz, nos aporta algo importante, pero casi siempre también tiene sus debilidades. Por ejemplo, cómo se interprete exactamente ese principio, cómo se ha aplicado, y casi siempre entra también en colisión, o por lo menos debe convivir o debe tener en cuenta otros principios al mismo tiempo. Entonces, cuando hablamos de principios o criterios de asignación de los recursos, vamos a tener que seguramente combinar varias ideas que sean complementarias entre sí, y se trata no solamente de pensar en cada uno de ellos en sus ventajas, sino también en sus debilidades para compensarlos adecuadamente. Pero además también hay principios que directamente son muy cuestionables. Y se está escuchando en ocasiones que se considera posible asignar los criterios, los recursos con un solo principio o primeramente con un principio que resulta verdaderamente agresivo frente a otros. Hay que también identificar cuáles son estos principios que son erróneos o que son totalmente irrelevantes para intentarlos evitar en un sistema decisional. Pues bien, voy a hablar durante un tiempo de las ventajas e inconvenientes o aspectos a tener en cuenta de algunos de estos principios. Uno de ellos sería el de maximizar los beneficios con los pocos recursos que tenemos. Otro sería el de proteger a los que influyen en la evolución de la epidemia. También tener presente otro principio que podría ser el de tratar con equidad a las personas. Y por último, dar prioridad a los más vulnerables, entre los que podríamos considerar, entre otros, a los niños o a los jóvenes. Pues bien, vamos a hablar del primero de ellos, maximizar los beneficios. ¿Cómo no? O sea, realmente maximizar los beneficios es la razón de ser de todo. O sea, si estamos actuando, si estamos haciendo algo, es precisamente para mejorar el objetivo es tener un impacto, que es aliviar el efecto nefasto que la epidemia tiene a nuestro alrededor. Y nosotros somos protagonistas, el personal de la salud es quien puede hacer algo en estos momentos, o uno de los protagonistas que pueden hacer algo. Sería dificilísimo intentar pedir ningún sacrificio o ningún esfuerzo a alguien en la epidemia si no fuese precisamente con este objetivo. O sea, prácticamente todos los modelos bioéticos coinciden en considerar este principio un principio nuclear. En un contexto como el nuestro, ¿cómo se evalúa este beneficio que buscamos? Esto es lo que marca un poquito la diferencia en el debate respecto a este principio. Unánimemente se acepta que maximizar los beneficios es salvar el mayor número de vidas posible. Estamos hablando de una crisis, una enfermedad respiratoria que tiene estas características que lleva a algunos pacientes a un estado de estrés respiratorio agudo que precisa de un enorme apoyo de ventilación durante unos días o una semana o algo más, pero que luego ese mismo paciente, en el caso de que salve esta situación aguda que está viviendo, aunque pueda tener una recuperación más tórpida o no,
realmente el horizonte de muchos de los pacientes es recuperarse a un estado similar al que antes estuvieron, y todo es en una ventana de tiempo corto. En este tipo de contextos, salvar vidas adquiere el protagonismo principal, porque eh, también es importante salvar las vidas de cada una de esas personas con un buen pronóstico de salud, cada una de ellas. Pero eso es bastante común que vaya a suceder. Realmente lo que es nuestro objetivo principal es salvar el mayor número de personas posibles con vida. Creo que este objetivo todo el mundo lo compartiría. Ahora, también se puede entender la evaluación de los beneficios a conseguir en términos de salvar vidas, pero ajustándolo a calificativos respecto a esa vida que se obtiene, que es, por ejemplo, ajustarlo a el número de años de vida con calidad previsibles de la intervención. Esta forma de evaluar el beneficio tiene matices muy diferentes, sobre todo si entendemos la calidad de la vida que se obtiene, que se consigue en la intervención, como el criterio que diferenciaría la asignación del recurso. En ese caso hay una cierta colisión con el propio principio de salvar el mayor número de vidas posible, y también tiene algunas dificultades con principios de distribución de los recursos de forma equitativa, que es otro de los principios de los que hablaremos a continuación. Posiblemente incluso tenga alguna dificultad legal en cuanto que toca un principio, un derecho fundamental. Es más propio como de otros contextos en donde quizás sea más fácil de admitir. Estoy pensando, por ejemplo, en el contexto bélico. Hay momentos en los que, por ejemplo, tienes que asignar un recurso de supervivencia, pero además tienes otro factor añadido más, y es que no puedes hacer seguimiento de ese paciente en el futuro. De manera que si queda convaleciente o queda muy afectado, no vas a poder seguir apoyándole en su recuperación y posiblemente fallezca igualmente. Entonces, que tengamos una buena calidad en la recuperación es determinante para tomar la decisión, se me ocurre. O sea que, pero quizás en el caso COVID es un poquito más delicado de asumir. En una posición aún más complicada estaría el entender los beneficios, maximizar los beneficios según un ajuste de calidad de vida, pero encima sin discapacidad. Sobre todo si entendemos no que la discapacidad es una causa de distribución del recurso, ya no como secuela o como consecuencia, sino que es previa incluso, o sea, el estado previo del paciente. Esto es claramente discriminatorio y entra muy en colisión con los principios de justicia y de equidad, teniendo en cuenta que cualquier paciente, por discapacitado que sea, si tiene indicación de la utilización, es precisamente porque se espera que se recuperará y quedará en el estado que antes estaría, y por tanto pues es igual de la aplicación en él. El más complejo de todos sería entender los beneficios ya no en clave ni siquiera de calidad de vida, sino en otro tipo de valoraciones del valor de la persona que se elige como receptora del recurso por su utilidad social, como se ha dicho en algún momento, como por el bien común u otras dimensiones. Esta forma de ponderar el beneficio en términos de utilidad social pues es muy cuestionable y vulnera claramente algunos principios fundamentales, otros principios, y muchos autores lo consideran directamente erróneo, un criterio a no incluir en los sistemas de decisión. Vamos a hablar de otro principio que es también de gran importancia sobre todo en las situaciones de epidemia, que es el principio de la protección de los sujetos que ocupen un papel instrumental en la recuperación de la situación. Es decir, se trata de proteger o de asignar el recurso que estamos distribuyendo precisamente a las personas que juegan algún papel relevante en la lucha contra el virus, contra la epidemia o contra la evolución del proceso que nos ataca. Por tanto, no es un principio que entre en colisión con el de equidad, porque no se está asignando el recurso porque esa persona se le considere de mayor valor en sí misma
por ella misma, sino que es precisamente para conseguir un efecto global positivo mayor sobre el conjunto. Esto, bueno, hay desde aplicación en varios grupos, pero muy principalmente en el personal sanitario, y no digamos nada del personal de cuidados intensivos. Si no hay suficientes médicos intensivistas o que se contagian tantos que quedan afectados, pues esto va a tener un impacto muchísimo mayor sobre todos los demás. Es decir, que es necesario protegerlos por el bien de todos. Esto también podría ser de aplicación en los sujetos de investigación dentro de la epidemia, por lo que supone perder a estos sujetos en el avance de la lucha. Este principio tiene también algunas debilidades y tenemos que estar un poco alerta para intentar compensarlo adecuadamente. Uno de los problemas que puede tener es, desde luego, es fácil caer en abusos, puesto que el que recibe recursos de forma privilegiada, pues puede hacer un dispendio de ellos. Y también es indiscutible muchas veces cuál es el grado de aportación a la crisis relevante que te hace asignatario del recurso. Y si el papel determinante que juega el personal sanitario es actual o es necesario previamente o ha sido hasta ese momento o lo será inmediatamente en la continuación. Todo esto es difícil de decidir y pone un poquito en cuestión el principio, hay que saberlo adecuar. También hay un riesgo enorme de confundir este principio de utilidad instrumental con el otro del que hablábamos antes, que es el de utilidad social, que ya hemos dicho que sería muy difícil de aceptar. Y llega un momento que si se prioriza suficientemente, imaginemos por un momento que muchos intensivistas estuviesen afectados y priorizásemos sobre ellos todos nuestros recursos, pues puede llegar un momento que podría entrar incluso en conflicto con otros principios como el mismo de salvar el mayor número de vidas posible. Bien, vamos a hablar ahora del principio de equidad. Se trata de tratar con justicia, se trata de no tener un sesgo en la aplicación de la indicación, se trata de que todos aquellos que puedan beneficiarse de la medida claramente, como sucede con mucha frecuencia en la asignación del respirador en el caso de COVID-19, lo reciban igualmente, sin discriminación. Un derecho fundamental. ¿Y con qué método vamos a poder asignar equitativamente este recurso para no caer en ese sesgo? Pues el método pues es un aspecto crucial y es con frecuencia criticado, concretamente en el caso del COVID, el, el hecho de responder por orden de llegada o de una lista. Es una forma de asignación que tiene algunas carencias manifiestas. Quizás pues una asignación justa y equitativa sería sencillamente aplicar una aleatorización, un azar. El azar es puro y duro. Eh, ¿Qué ventajas tiene la aplicación del azar? Pues la más importante, me parece a mí, es que previene de que pequeñas diferencias que tenga el estado clínico de un paciente tenga resultados o consecuencias completamente diferentes, le lleve a resultados totalmente diferentes. Entonces, hay que intentar evitarlo y francamente, el azar lo consigue. También es rápido y es difícil de corromper, hay poco sesgo, es justamente lo que intenta evitar. Ahora, también tiene un problema principal que es que podría ser que aspectos muy relevantes que no están en nuestro sistema decisional nos pasan completamente desapercibidos. Esto pasa si se aplica el criterio del azar de una forma ciega, sin una visión eh, profunda de cada uno de los casos. Otro principio que podemos discutir es el llamado prioritarismo o el de dar prioridad a aquellas personas que sean más necesitadas, que estén más necesitadas de la atención. Teniendo aquí a colación el segundo discurso inaugural de legislatura del presidente Roosevelt, ponía ahí
el centro de lo que es el progreso de una sociedad, que es no seguir dando más y más a los que más tienen, sino dar al menos lo suficiente a aquellos que tienen realmente poco. Sin duda, esto es una medida de sensibilidad social y es un signo de desarrollo, como dice el presidente Roosevelt en aquel momento. Pero también el criterio de priorizar a los más necesitados tiene sus dificultades. Para empezar, es difícil definir quién son los que más lo necesitan. Los que más necesitan ahora mismo, los necesitados se refiere a personas que no han tenido ninguna oportunidad nunca de nada, porque la forma más típica de entenderlo es pues los más enfermos primero. Pero bueno, es lo que se llama la ley del rescate. Se aplica, por ejemplo, en los sistemas decisionales de las listas de órganos de donante. Pero también, ¿quién es más enfermo? ¿El que está muy enfermo sin tratamiento? ¿El que está más enfermo con tratamiento? ¿Es más enfermo el que pensamos que va a evolucionar peor? ¿O el que aguanta mejor o peor la situación que ahora mismo está viviendo? Esto eh, es difícil de decidir quién es el que más lo necesita. Y estamos diciendo que en el contexto que estamos viendo actualmente, la gran mayoría lo necesitan imperiosamente. O sea, son situaciones de urgencia, de necesidad imperiosa. El problema de tener en cuenta este criterio aisladamente es que ignora completamente otros, como el del pronóstico, los años, o sea, la capacidad de recuperación que en verdad tengamos, y podría suceder que incluso cuando no haya ninguna expectativa pronóstica se debería actuar. Y también tiene un riesgo enorme en el sistema aplicarlo sistemáticamente, puesto que tiene un impacto divisor de los recursos cuando la mala evolución de los pacientes más enfermos arrastra la gran mayoría de los recursos. Una versión de este principio de los más necesitados primero, pues es también la sensibilidad que con frecuencia se tiene, amparada también legalmente y por acuerdos internacionales, de la protección de los menores o los jóvenes. Se podría considerar entonces una especie de modalidad de desfavorecido, en cuanto que no ha podido disfrutar apenas de la vida. La verdad es que hablar de esta cuestión, pues crea un clima en general favorable a proteger a otros grupos también de desfavorecidos. Pero también tiene sus dificultades porque eh, podríamos estratificar las edades de los niños y de los jóvenes estrictamente de menor a mayor. ¿Cómo podemos distribuir las edades de los menores? Es, es más prioritario un niño muy pequeño que uno mediano. Y también, como decíamos antes, que es general del debate sobre este principio, ignora el principio elemental del pronóstico, o sea que siempre es necesario combinarlo con la valoración de los pronósticos. También puede acabar perjudicando a personas mayores en el caso en que la epidemia afectase eh, particularmente a los niños, que no es nuestro caso, pero en ese caso deberíamos combinarlo desde luego con procedimientos de aplicación de la asignación de los recursos. Bien, aquí tenemos una tabla que habla de ventajas e inconvenientes, un poco en la misma dirección que he venido yo hablando de todos estos criterios que podemos aplicar y ejemplos de uso. Y algunos de estos principios ajustan muy bien en algún tipo de situación y otros menos en otra. Y algunos posiblemente, en el caso de COVID-19, sean de exclusión, como el de ordenar los recursos por orden de llegada o el de tratar a los más enfermos primero, como acá hemos ido ya diciendo. Se trata entonces de combinar estos principios e intentar ponderarlos adecuadamente, y para esto, como digo, hay que tener muy en cuenta los contextos. Aquí tenemos modelos de combinación de principios diversos aplicados en situaciones diferentes. Un ejemplo es el de la asignación de los órganos en el sistema americano, que tiene muy en cuenta los principios de llegada a la lista de espera y también de eh, aplicar el recurso, el órgano en este caso, a las personas más enfermos, y que también tienen en cuenta las ocurrencias previstas. Estos modelos tienen sus ventajas, pero también tienen algunos inconvenientes y son de poca aplicación en nuestra epidemia. En el caso, además, incluso de la asignación de los órganos, tiene pues, muchas
grietas, como el de poderse apuntar a varias listas en diferentes estados al mismo tiempo, que hace que el criterio del que primero llegue a la lista sea verdaderamente corrupto. Es decir, que todos tienen sus debilidades. Estos dos sistemas decisionales que ponen muchísima prioridad en la evaluación del beneficio, en la calidad o en el beneficio instrumental o el beneficio social que tiene la intervención, acaecen de objeciones, tienen objeciones muy hondas de justicia y atacan principios a veces fundamentales, particularmente cuando la indicación es muy potente y cuando hay pronósticos o sea, la probabilidad que tenemos de mejorar al paciente son muy altos. Tenemos aquí un modelo propuesto por Emmanuel Ezequiel, el autor que buenamente he seguido, es decir, mayormente seguido en esta sesión, en esta publicación y otras bastantes que tiene anteriormente sobre la aplicación de la gestión de los recursos sanitarios. Y se habla también se habla de una combinación de los principios que tiene en cuenta a los menores, pero combinándolo con el pronóstico, que también busca salvar el mayor número de vidas y es equitativo aplicando un sistema de asignación al azar, que al mismo tiempo tiene criterios instrumentales en juego y prioriza al personal sanitario pero que es solo de aplicación a estados como el nuestro de emergencia sanitaria. Este modelo tiene muchas ventajas y lo encuentro muy ponderado creo que va en línea de todas las consideraciones que voy haciendo, pero también tiene sus objeciones y una de ellas, desde luego, es que exige una valoración muy cualitativa que no es fácil de protocolizar, implica un análisis muy pormenorizado y una evaluación fina de muchos factores que deben ser ponderados y esto lentifica las decisiones. Bien, también algunas recomendaciones prácticas rápidamente. Una vez ya que hemos visto los principios y esta combinación de los principios, ya en la práctica, llevado a la práctica, pues tenemos que tomar todas estas medidas que decimos de maximizar los beneficios para que el destete sea rápido, para que los pacientes que puedan, mm, mm, igual no perfectamente, pero ser tratados con otras formas de ventilación que están a nuestra disposición, alternativas, pues también las podamos implementar. También dar esta prioridad a los sanitarios, no adjudicar los recursos por orden de llegada, también estar atentos, no lo hemos hecho hasta ahora, a la evolución, cómo va evolucionando la evidencia para que podamos ajustarnos a ella y también pronto incorporar la participación de la investigación y aplicar, muy importante esto y en estos momentos en España especialmente, estar muy atentos a aplicar los mismos principios de justicia a los pacientes tanto COVID como no COVID. Aquí tenemos algunos de los documentos que se han venido publicando pues en las últimas semanas en nuestro país o en otros países. Ha adquirido mucho protagonismo el de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, que plantea un triaje al ingreso que esté basado en privilegiar la mayor esperanza de vida, que también habla de maximizar el beneficio al mayor número de personas. Es un documento muy valioso, tiene afirmaciones de muchísimo interés, el compromiso por la información y la transparencia de las familias, también evita el criterio de llegada como prioritario, también habla de la protección al personal sanitario y también tiene otras afirmaciones que denotan su visión del beneficio a alcanzar muy marcado por criterios de optimización de los que hablábamos antes que entran un poquito en debate. Por ejemplo, habla de que los criterios de ingreso en las UCIs debe basarse en maximizar el beneficio al bien común, entendiéndolo más bien, parece como de utilidad social. También se dice que entre dos pacientes similares se debe priorizar a la persona que más años de vida ajustados a la calidad tenga. Se dice también que en personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de discapacidad. Y incluso se dice directamente que se debe tener en cuenta el valor social de la persona enferma. Mm, Se dice, por ejemplo, que cualquier deterioro cognitivo, demencia y otras enfermedades no serían subsidiarias de
ventilación mecánica invasiva. Estas afirmaciones van bastante en la línea del otro documento de su homólogo en Italia, el CIARTI, que de hecho abiertamente se pronuncia sobre la necesidad de poner una edad límite para entrar en las unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, también tenemos, y ha sido muy bienvenido, el informe del Comité de Bioética de España, publicado el 25 de marzo, que es un documento que tiene unos horizontes más amplios, no se trata de la asignación de recursos, habla de otras cuestiones de la pandemia, pero en varios momentos se habla concretamente de estos criterios de distribución en los números 8 y 9 y se toma una posición muy fuerte sobre uno de los principios que hemos citado antes y del que no se habla en estos otros informes, que es el de priorizar a los más vulnerables. Quizás sea también porque este documento, aunque atiende a muchas cuestiones, se ha producido, de hecho, en respuesta a un requerimiento, a una pregunta de una asociación de discapacitados que han querido que se tomase posición respecto a la distribución de los recursos en función del estado de discapacidad previo o posterior. Priorizar a los más vulnerables considera el Comité de Bioética de España que sería unos principios muy a tener en cuenta. Claro, aquí entra muy en colisión con las otras perspectivas. Es muy diferente a la perspectiva de esperanza de vida, de calidad de vida que están manejando los otros documentos. Hay que decir que también priorizar a los más vulnerables tiene sus dificultades, como ya hemos dicho antes, y podría acabar arrastrando a muchos recursos o podría también tener la dificultad de no ser justamente ponderado con los pronósticos previsibles. También el documento subraya particularmente el principio de equidad y llega a decir que las concepciones de calidad de vida ligadas al beneficio que se busca esperar entrarían en colisión con ese principio fundamental. Hace una consideración, introduce una consideración de corte legal verdaderamente ajena a estas consideraciones que yo hago de corte bioético, que a mí me ha sorprendido, que es el que se dice que el principio de la salud, del derecho a la salud, del que se privaría a las personas en estas decisiones, sería algo que ninguna sociedad científica no podría decidir, ni ninguna otra persona, sino solo la autoridad pública que tendría esa capacidad. Hablando, por tanto, de una forma de ordenamiento jurídico. Vemos que, por tanto, están en juego en algunos principios morales algunos derechos fundamentales y por eso entra en escena la reflexión jurídica también. Bueno, hay otras muchas cuestiones bioéticas relacionadas, además de la asignación de los recursos, como la relación con los pacientes, también en otro orden de cosas las responsabilidades que tienen los proveedores a los hospitales, cómo entra la investigación en este contexto, también cómo es la colaboración internacional y las obligaciones morales que tenemos en este tema. Esto ya trasciende de nuestra charla. Pero sí que queda hablar de otra cuestión muy vinculada a la aplicación de los principios, que no solamente es la discusión sobre cuáles tenemos, sino también quién va a ser el agente, quién va a ser el responsable de evaluarlos, quién los va a tener que aplicar. Y esto hay también discrepancia y hay diferentes visiones al respecto en la literatura científica bioética y aplicándolo a los estados de catástrofe. Ha aparecido esta figura comúnmente aceptada y propuesta en muchos documentos, que sería la de un comité asesor, un comité de evaluación, un comité de triaje que ayudaría en las decisiones. Entonces, ¿por qué la existencia de este comité? Y es lo mismo que el comité asistencial, es un comité diferente. Hay diferentes motivaciones a la hora de crear este comité. Por supuesto que una sería, esta es muy elemental y sería común a todos, aceptar que sería un comité que ayudaría a la decisión. Si es una decisión difícil de tomar, es mejor si alguien te ayuda a tomarla y contrastas y valoras de nuevo si
si es justa tu ponderación o te estás equivocando. O sea, estableces un diálogo, tienes un espejo, puedes contrastar lo que estás y escuchas otras opiniones. Pero también hay quien está justificando su creación en base a librar de responsabilidad al agente de la decisión. El objetivo del comité de triaje sería defender al personal sanitario de las consecuencias que la decisión que toma tiene. Consecuencias de tipo moral y consecuencias de tipo legal. Sería una absorción de esas responsabilidades o como un poco sería una especie de compartición, de compartir de esas decisiones conjuntamente. ¿Quién debería componerlo? Pues también difiere un poco de esa misma motivación. Se dice frecuentemente que alguien que tenga una posición conocedora de la realidad que está sucediendo, pero al mismo tiempo tenga una perspectiva algo alejada y también no tenga grandes consecuencias profesionales o personales el momento que la institución vive. Es decir, que ha culminado su carrera profesional, que es un experto, que es una persona de reconocido prestigio, que es una autoridad con sus compañeros. Sería un miembro de ese comité especialmente indicado. ¿Y cuáles son las funciones de este comité? Pues, como digo, podría ser asesorar en las decisiones, pero algunos autores están proponiendo, precisamente por esta motivación de proteger al personal sanitario, que sus funciones serían realmente tomar la decisión de la asignación y así librar completamente al profesional sanitario de la aplicación de ningún principio y de ninguna responsabilidad. Le libera, incluso podría decirse que le deja libre para hacerlo otras cosas que en verdad tiene que hacer. Sus funciones, por tanto, podrían ser decisionales y el médico sencillamente aplicaría decisiones que otras personas están tomando en el comité con su participación o no. Y algunos autores incluso han llegado a proponer que sea este comité el que comunique la decisión a la familia y haga el seguimiento de la asignación, de la información sobre la asignación a todo el hospital. Esto tiene sus controversias, también hace que el papel del médico se cambie mucho en la relación con las familias y hasta qué punto te puedes, como paciente, fiar de lo que te dicen o saber a quién acudir cuando tienes una duda que resolver. Por tanto, este comité de triaje tendría sus ventajas y tendría algunos inconvenientes y me quiero centrar, y estoy ya acabando, con una de las razones por las cuales se quiere librar de la decisión, que es por el peso que tendría sobre los médicos tomar esta decisión. El peso de la decisión que se habla mucho constantemente del sufrimiento que está experimentando el personal sanitario afrontando estos momentos difíciles. Eh, Estamos hablando de experiencias que tienen una dimensión moral y que diferentes publicaciones nos hablan que cuando se vive en el puesto de trabajo, si violan valores morales o creencias profundamente arraigadas, podrían provocar dificultades psicológicas. En metaanálisis publicados recientemente se ve que el riesgo de padecer estas dificultades psíquicas es independiente del causado por el estrés de la catástrofe misma y que tiene un tipo de consecuencias específicas. Pues el Comité de Ética de España comentaba que tan estresante es no contar con ningún criterio generalizado como verse constreñido a unos criterios que pueda considerar injustos o poco éticos en el caso concreto. Tengo aquí a Hannah Arendt en su libro La responsabilidad personal bajo la dictadura, que afirma que la aceptación del mal menor fue conscientemente utilizada para habituar a los funcionarios y a la población a aceptar generalmente el mal en sí. Lo traigo a colación no porque piense que en estos momentos deliberadamente se utiliza esta herramienta para corromper los ánimos, pero, pero para recordar que lo que es verdaderamente doloroso y lo que realmente supone un estrés, una amenaza a la integridad psíquica es muchas veces padecer, tener que tomar decisiones que se consideran eh, inmorales porque no suponen una aplicación adecuada del bien, del mal menor.
sobre esta cuestión del mal menor es frecuente tener una visión errática, porque con frecuencia el mal menor se entiende como una ponderación entre bienes que son de por sí imponderables. Los bienes morales no son ponderables con los bienes económicos, con los bienes de la salud o el bienestar. Confundir los bienes morales con los bienes eh, materiales, los bienes útiles, es lo que caracteriza al utilitarismo y, que le impide reconocer la distinción entre lo que es la moralidad de la acción misma y lo que es las meras consecuencias. Es lo que la filosofía clásica eh, afirma con este juicio de valor respecto a los actos. Es mejor padecer una injusticia que cometerla. La clave de esta frase es la palabra mejor. Es esa valoración que se hace de preferible, es preferible, hay una enorme diferencia entre el mal que se comete y las consecuencias negativas que nos toca sufrir. Esta confusión respecto a la ponderación de los bienes en juego hace que el que mide en función de las consecuencias piense que siempre actúa movido según el principio del mal menor, cuando en verdad lo que está haciendo es elegir un bien porque cree que eso es el mal menor, está erróneamente concebido. Sin embargo, nosotros es verdad que podemos aplicar correctamente el mal menor en este contexto, pero con la perplejidad propia del que se ve arrojado a tomar una decisión que considera siempre mala. La perplejidad del que no puede eh, demorar su decisión y sin embargo tiene que elegir entre dañar a una persona o dañar a otra con su decisión. Lamentablemente es la situación que nos toca vivir y debemos hacerlo responsablemente con un criterio que al mismo tiempo tenga la igualdad entre nuestros pacientes. Muchas gracias. Espero haber resultado de interés en este momento y haber aportado algo a la reflexión que nos sirva, como decía, para el futuro de las consideraciones y también para el alivio de tantos profesionales que están tomando decisiones correctamente, movidos por el máximo interés de sus pacientes en situaciones verdaderamente adversas y que con tanta sensibilidad buscan su salud a pesar de las dificultades en las que se están